está Iroel Sánchez, presidente del Instituto Cubano del Libro, quien también tiene un papel importante en todo el movimiento que alrededor del mundo se ha logrado desde las ferias internacionales del libro de La Habana y de Cuba para aunar los espíritus, las voluntades de los escritores del mundo alrededor de este movimiento en defensa de la humanidad. Iroel, ¿cómo ha sido posible, en medio de las circunstancias que Cuba ha vivido en los últimos años, que haya habido esta voluntad internacional, este consenso de los intelectuales del mundo alrededor de la defensa de la revolución cubana, y en especial cómo los creadores, los intelectuales cubanos se han hecho partícipes de este movimiento mundial de la red de redes en defensa de la humanidad? Bueno, yo diría, Randy, que ha sido posible porque se ha fundido, se ha encontrado la vocación internacionalista de la revolución cubana, que tiene que ver tanto con el pensamiento del propio Fidel, con las necesidades de expresión de una fuerza creciente en el mundo de intelectuales y también de movimientos y de luchadores sociales. Habría que decir que después de un periodo de recuperación tras lo que significó, el trauma que significó la debacle de la URSS para muchas fuerzas de izquierda en el mundo, el pensamiento, las fuerzas que en el mundo representan las ideas más avanzadas se han venido recuperando. Ha tenido que ver también con la resistencia y la permanencia de la revolución cubana, y que permitió que en un momento de euforia del imperio, aprovechando oportunistamente, como sabemos, los atentados terribles del 11 de septiembre, en marzo del 2003, iniciándose la guerra de Irak, también se emprendió, como recordamos, una feroz campaña de aislamiento contra la revolución. Y el 12 de marzo de ese año, un consejo de la UNIAC, con la presencia de Fidel, donde hubo un acuerdo de convocar a la creación de un frente antifascista internacional. Y pasaban los días y crecía esta campaña de aislamiento contra la revolución, o este intento de aislamiento contra la revolución, y el 19 de abril, día de la victoria de Girón, se emitió desde La Habana aquel mensaje desde La Habana a los amigos que están lejos, que suscribió primero un grupo de prestigiosos intelectuales cubanos, algunos de ellos están aquí en el estudio, y que realmente estremeció a la opinión pública mundial. Fue contestado desde México por un grupo también de muy prestigiosos intelectuales encabezados por Pablo González Casanova, y que fue acogido, diríamos, con una fuerza tremenda, y que desmintió toda aquella campaña, la frenó en seco, diríamos, aquel manifiesto que fue leído por Pablo González Casanova el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, y que a todos nos llenó de aliento, sobre todo aquel final que Pablo le dio al manifiesto cuando dijo: "Viva Cuba, esperanza de la humanidad". Mucho de martiano tenía la idea de que patria es humanidad. La vimos todos, brillar en aquella mañana en la Plaza de la Revolución. A finales de ese mes, quizás haciendo un poquito de historia, algunos de los intelectuales mexicanos que habían participado en la elaboración de este llamado a la conciencia del mundo visitaron La Habana, y hubo un taller de trabajo entre intelectuales cubanos y aquellos compañeros mexicanos en la idea de cómo darle continuidad a aquel llamamiento. E incluso tuvieron un intercambio con el comandante, preocupados por la defensa de la revolución. Y Fidel fue mucho más allá, dijo: hay que defender a Cuba, pero también hay que defender la humanidad, y es más importante incluso defender la humanidad. Y surgió la idea, calorizada también mucho por Pablo González Casanova, de crear esta red de redes en defensa de la humanidad, convocar un encuentro en octubre en México que se realizó ya con la participación de intelectuales de otros lugares, de América Latina, de Europa, y que también se propuso la unidad de acción, la articulación entre intelectuales y todas estas luchas sociales. No es de extrañar que en varios momentos de crecimiento de esta red haya estado presente una persona, por ejemplo, como Evo Morales. Estuvo presente en México, estuvo posteriormente presente en Oviedo, en España, en el 2004, y pudiéramos decir los dos primeros encuentros que marcaron ya públicamente el desarrollo de la red.
Hay otro momento muy importante que es en enero del 2004, cuando un grupo de escritores cubanos y venezolanos sostienen un encuentro en Caracas, emiten un llamado que es acogido por el presidente Chávez, también en un intercambio con ellos, y que convoca la realización de un encuentro mundial de intelectuales en Caracas que se efectuó en diciembre del 2004. Diciembre del 2004. Y hay muchos de los compañeros que están aquí en el estudio que estuvieron en aquel encuentro y que analizó muchos temas, yo diría que son, o prácticamente todos, que movilizan hoy a las fuerzas que pretenden cambiar el estado de cosas en el mundo. Discutir los temas del medio ambiente, de la información, del guerrerismo, del militarismo. Esa discusión, recuerdo, por ejemplo, tuvo mucho que ver después con el surgimiento de Telesur. Está en la declaración del evento. El intercambio durante varios días que sostuvo el presidente Chávez con los intelectuales participantes ahí realmente marcó, las personas regresaron con otra visión de las posibilidades de cambio que había en América, que había en el mundo a partir de contacto con la revolución bolivariana. Visitaron los barrios, visitaron los programas que desarrolla, las misiones que desarrolla la revolución bolivariana, y así hubo un crecimiento también en acciones concretas. O sea, en el 2004, ante la maniobra contra Cuba en Ginebra, también hubo un tremendo mensaje de tengamos una nueva maniobra contra Cuba. Después, en el 2005 se acogió aquí en La Habana, se convocó en una semana por el capítulo cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad el encuentro contra el terrorismo de Estado, y tuvo una respuesta tremenda. Se reunieron en La Habana, realmente las personas, diríamos, más comprometidas con esa lucha tuvieron un escenario de denuncia. Después la propia red lanzó en internet la enciclopedia contra el terrorismo de Estado, Made in USA, que también tuvo una tremenda recepción, y este movimiento ha ido creciendo de manera, yo te diría, impresionante, ¿no? Tiene también que ver mucho con una tradición de la intelectualidad cubana, y yo te diría también de lo que es lo mejor de la intelectualidad mundial, ¿no? Habría que remontarse, por ejemplo, a un momento al que hoy estamos conmemorando 70 años, como la defensa de la República Española, que agrupó en Valencia a lo mejor de la intelectualidad en esos años. Esta semana, por ejemplo, se conmemoran los 70 años de fusilamiento de Federico García Lorca, y que realmente, yo te diría, es un antecedente muy cercano a un movimiento como este, ¿no? Es muy interesante, Iroel, que en medio de un contexto en el que el imperio es más poderoso que nunca en el ámbito militar, y además desata guerras ya prácticamente sin oponentes, y se piensa que las ideas, por supuesto, están llegando a su fin, o de algún momento se dijo eso, haya sucedido en tan poco tiempo, en este lapso de 3 años, un pase, pudiéramos decir, de la defensiva a la ofensiva en las ideas del movimiento intelectual de izquierda en el mundo, y por supuesto en él participando la intelectualidad cubana. Claro que sí. Tiene que ver mucho también con ese momento de surgimiento del fascismo. O sea, hay un auge también de las conciencias, un despertar de las conciencias. Hay una demostración de que el neoliberalismo fracasó, de que hay realmente luchas populares que han alcanzado el poder. O sea, que Evo, en el momento de surgir en esta red, era un luchador de un movimiento social, y hoy es el presidente de un país que está emprendiendo profundas transformaciones. Yo creo que retrata esa transformación a la que tú te referías, y creo que también tiene que ver mucho con el pensamiento de Fidel. En aquellos momentos que había percepciones pesimistas, que Fidel refería como una especie de zanjón internacional, cuando hablaba aquí en el Parque Central en enero del año 90, en homenaje a José Martí, y en el foro de Sao Paulo que se efectuó aquí en La Habana, decía, las ideas revolucionarias volverán, y volvieron con un arraigo profundo, primero en los pueblos, ¿no?